Bueno, saludos a todos. Vivimos hoy en un mundo enfermo y un mundo de extrema confusión. Tenemos confusión en los gobiernos y los gobiernos están siendo derrocados ahora a razón de uno cada mes. Sintonice las noticias, como quizás lo hará esta noche, y encontrará guerras civiles, gobiernos derrocados y otros reunidos para tratar de prevenir una guerra, lo que probablemente no harán. Ahora, el mundo está lleno de religiones. En el mundo oriental tenemos el budismo, el confucianismo, el sintoísmo, el taoísmo, el hinduismo y otros. Luego, en el mundo árabe tenemos la religión del Islam o la religión musulmana fundada por Mahoma, y dicho sea de paso, no por Alá. Y la religión más grande de todas, sin embargo, es el cristianismo. En el mundo occidental domina bastante, en gran medida. Una cosa peculiar, me pregunto si alguna vez lo pensaste. ¿Por qué en cierto país casi todo el mundo profesa una religión? Por supuesto, siempre habrá algunos otros. No es al 100%, pero la inmensa mayoría tendrá una de esas religiones. Ahora bien, la religión es realmente la adoración de Dios o de lo sobrenatural. Y en muchos casos, algunas de estas religiones son tal vez más apropiadamente llamadas filosofías, porque algunas de ellas no saben nada acerca de ningún Dios y son meramente una filosofía de la vida y de la meditación y de cosas por el estilo. Bueno, incluso en el mundo occidental del cristianismo tenemos una Babilonia de confusión religiosa. Hay cientos de diferentes denominaciones y sectas en lo que se llama la religión cristiana. Hay ciertas cosas que a todos les parecen más o menos creer, pero muchas diferencias en los detalles más menores. Bueno, en el mundo cristiano, una iglesia, la más grande de todas, ha ganado la aceptación del público casi general de ser la iglesia cristiana original fundada por Jesucristo. Ahora bien, si pido prueba, ¿y cuál es la prueba? Me dirán que esa iglesia misma es la prueba. ¿Cuál es la autoridad que determina cuál es el derecho y la verdadera religión o el derecho y la verdadera iglesia? ¿Cuál es la autoridad que determina cuál es la continuación original de la iglesia que Jesucristo fundó en el año 31 después de Cristo? Bueno, esa iglesia en particular afirmará que la iglesia es la autoridad. Le dirá que la Biblia no lo es, en su propio idioma, una guía suficiente para el cielo, pero la iglesia es la autoridad. Bueno, no he encontrado una razón hasta ahora para aceptar eso, pero quiero contarles un poco más sobre eso. Ahora, nací de padres sustanciales con una ascendencia cuáquera. Esa es por lo general se llama la Iglesia de los Amigos, pero creo que la mayoría de la gente los llama cuáqueros. Mis antepasados llegaron a Estados Unidos desde Gran Bretaña con William Penn, y eso fue 100 años antes de que existieran los Estados Unidos, antes de la Declaración de Independencia y la fundación de los Estados Unidos. Así que creo que dirías que soy realmente estadounidense. Mi familia ha estado en este país durante mucho tiempo. También quizás soy británico porque venimos de allí hace 200 años. Bueno, sea como fuere, me crié en la escuela dominical. Y a los 18 años dejé la escuela dominical y mi interés se centró en los negocios. Ahora, había tomado un curso de autoanálisis y análisis de las diversas profesiones, ocupaciones y medios de ganarse la vida. Y encontré un libro en la biblioteca pública en ese momento que lo llevaría a uno a través de un autoanálisis completo para ver dónde encajaría y evitar encajar la proverbial clavija cuadrada en el agujero redondo. Al analizarme a mí mismo, parecía que encajaba en la profesión publicitaria. Parecía tener una habilidad especial para escribir. Amaba escribir y amaba ese tipo de escritura. Y en esos días no había radio ni televisión. De hecho, la televisión solo ha llegado desde la Segunda Guerra Mundial. Me pregunto si te das cuenta de eso. Recuerdo haber visto un poco de televisión en CBS en Hollywood.
Estaban dando una pequeña muestra durante la guerra, pero el público no iba a poder ver nada de eso hasta después de que terminara la guerra. Pero ciertamente ha cambiado las cosas desde entonces. Bueno, en esos días toda la publicidad era en periódicos, revistas y correo directo. No teníamos radio ni televisión. Y a los 18 años consulté con mi tío. Era el principal publicista de Iowa. Y nací y me crié en Iowa, que a los habitantes de Iowa, a los ojos de halcón, nos gusta afirmar que era el estado más estadounidense de todos los estados. De todos modos, mi tío era el principal publicista del estado, el hermano menor de mi padre, así que acudí a él y él dirigió mi vida allí durante bastante tiempo. Ahora, la pregunta era, si voy a dedicarme a la publicidad, ¿de dónde obtengo la preparación? He escrito un folleto sobre las 7 leyes del éxito. Hay 7 leyes del éxito en las que he pensado y he conocido a muchos de los grandes y casi grandes de este mundo y les digo, han tenido que practicar al menos 6 de esas 7 leyes para volverse grandes y para volverse grandes. Y sin embargo, la mayoría de la gente ni siquiera sabe cuál es una sola de esas leyes y mucho menos la practica o la aplica, y es por eso que tenemos tantos fracasos en el mundo. Ahora, sostengo que nadie debería ser nunca un fracaso. Hay leyes definidas, hay una causa para cada efecto. Y si alguien es pobre y no tiene éxito, conoce a algunas personas, he oído a la gente fanfarronear. Bueno, solo somos gente pobre y tal es demasiado rico para mi sangre. Y están fanfarroneando. Bueno, traté de ver las cosas objetivamente y como son y no quería tener prejuicios de una forma u otra. Pero fui donde mi tío y le dije, ahora, ¿dónde voy a conseguir mi preparación? Porque la primera ley del éxito, te lo diré ahora, es tener la meta correcta. Si no tienes una meta, si no apuntas a algo, nunca llegarás allí. Tienes que saber a dónde vas. Pero la segunda ley es la preparación para ese objetivo. Y la mayoría de las personas nunca han tenido una meta en primer lugar, nunca han tenido un propósito en la vida. Y en segundo lugar, no se han preparado para ese propósito en particular. Bueno, bajo su consejo, decidí que estudiaría y él me ayudó a seleccionar los libros adecuados para estudiar. Y por supuesto, me suscribí de inmediato a Printers Inc. y a Advertising and Selling, las principales publicaciones comerciales de la época en el campo de la publicidad. Y las estudié diligentemente. Y por supuesto, obtienen psicología en ellos, pero no provienen de profesores universitarios. Provienen de aquellos que están en el campo, adquiriendo experiencia real. Así que llegué a esa escuela. Ahora, como digo, dejé la iglesia y el interés por la religión como a los 18 años. Pero yo estaba muy inquietamente desafiado. Había tenido éxito en los negocios. El éxito de hoy se mide en gran medida en lo que tienes o lo que obtuviste. Estamos en el principio de obtener, como he dicho tantas veces. Existen 2 principios en la vida. Uno es obtener y el otro es dar. Ahora bien, dar es realmente amor, que es una preocupación exterior por el bienestar de los demás. Pero es amor ante todo a Dios nuestro Hacedor, nuestro Creador, no solo en adoración, sino en obediencia y en confianza. Porque Él es el Dios que da, y Él es el gran dador. Muy poca gente lo sabe. No se dan cuenta de que todas las cosas buenas realmente vienen de Dios. Y por supuesto, yo tampoco había aprendido eso todavía en ese momento. Pero, de todos modos, me desafiaron inquietantemente. Mi esposa, después de 9 años de matrimonio feliz, se había hecho cargo de lo que, en mi opinión, era fanatismo religioso. Ella había comenzado a guardar el sábado del 7º día de todas las cosas. Ahora, para mí, eso era lo más lejos que podía llegar. Y sabes que lo primero que me vino a la mente, el primer pensamiento fue, bueno, ¿qué dirán todos mis socios comerciales y amigos? Mi esposa es una fanática de las religiones. Pensé que era una locura. Bueno, yo tenía todos los argumentos, por supuesto, y le dije a mi esposa, bueno,
La Biblia dice, tú observarás el domingo. Oh, dice ella, bueno, si tú me enseñas eso, volveré al domingo. Ella dice, ¿has visto eso? Dije, bueno, no. Dije, usted sabe que no sé nada acerca de la Biblia. Y no lo hice. Yo había dicho en ese momento, bueno, simplemente no puedo entender la Biblia. Pero ciertamente podía entender lo que leía en tinta de imprenta y publicidad y ventas, y revistas y libros de ese tipo. Pero estaba seguro. Ella dice, bueno, ¿cómo sabes que la Biblia dice, debes observar el domingo? Dije, porque todas estas iglesias observan el domingo y obtienen su religión de la Biblia. Entonces la Biblia tiene que decir eso. Todas esas iglesias no pueden estar equivocadas. Por supuesto que no están de acuerdo en esto, eso y lo otro, pero aparte de una o dos, todas están de acuerdo en el domingo. Están bastante de acuerdo en eso. Así que estaba seguro de que todas estas iglesias no podían estar equivocadas. Bueno, casi al mismo tiempo me lanzaron otro desafío. Una cuñada que acababa de salir de la universidad, por supuesto, había absorbido la doctrina que es el fundamento de la mayor parte de la educación actual, la doctrina de la evolución. Y ahora pensaba que sabía algo sobre la evolución, aunque nunca había profundizado en ningún estudio del tema. Pero ella me tiró y dice, Herbert Armstrong, eres simplemente ignorante. Ahora, era tan engreído, creo que era bastante engreído y engreído en esos días. Tenía mucha confianza en mí mismo. Ahora más tarde, quiero decirles ahora mismo, tenía que deshacerme de eso. Y tuve que reemplazar esa confianza en mí mismo con otro tipo de confianza que llamo fe, que es fe en Dios, confianza en Él, y no en uno mismo. Pero sin embargo, en ese momento tenía mucha confianza en mí mismo. Y eso fue un insulto para mí. Eso realmente era algo que no podía soportar que me llamaran ignorante. Y estaba seguro de que la evolución no era un hecho. No me lo creía, lo poco que sabía al respecto. Pensé que sabía bastante al respecto. Pero ahora estaba decidido a demostrar que tanto mi esposa como mi cuñada estaban equivocadas. Ahora, sucedió que llegó en un momento en que tenía mucho tiempo libre. De hecho, prácticamente todo el tiempo. Tenía un cliente de publicidad, uno bastante grande en ese momento. Estábamos en el noroeste del Pacífico en ese momento, en Portland, Oregon. Y tenía un cliente publicitario y tenía que escribir un anuncio a la semana. Era un anuncio de buen tamaño y un cliente de buen tamaño. Pero solo me tomó 30 minutos o una hora rapear ese anuncio. Y tenía el resto del tiempo libre. Entonces, estos desafíos se centraron en una especie de punto de partida común. Era solo un punto de partida, por supuesto, y ese es Génesis en la Biblia. Bueno, por supuesto, nunca había estudiado Génesis en la Biblia. En los días de la escuela dominical que recuerdo, llegué casi desde la infancia a una clase de escuela dominical tan pronto como tuve la edad suficiente para asistir a una. Y nunca estudiamos las lecciones habituales que se imprimían y repartían, que hacían todas las demás clases. Pero nosotros, los muchachos que crecían y los jóvenes hasta la edad de 18 años, continuamente, año tras año, seguíamos estudiando el libro de Proverbios. Más bien, nos gustó eso. Y me gustó bastante el libro de Proverbios, porque había mucha sabiduría y yo siempre había ansiado comprensión. Ahora bien, nunca anhelé la sabiduría en el sentido en que lo hace Salomón y aprendí que no tenía ninguna sabiduría. Pero también supe más tarde que Dios había dicho, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, y Dios se la dará. Santiago 1:5. Y así lo hice después, y en mi vida desde entonces, al pedírselo a Dios, Él me ha dado suficiente sabiduría como para evitar que cometiera grandes errores. Por lo general, mis decisiones han sido correctas. Se han equivocado en algunos casos, pero no en un caso que realmente en gran medida haya perjudicado el trabajo en el que finalmente me han puesto. Bueno, primero comencé, no en la Biblia en absoluto, comencé consiguiendo todos los libros sobre evolución.
Así que obtuve las obras de Darwin, de Lyell, de Haeckel, de Huxley, de Spencer, de Vogt y de Chamberlain. E incluso antes de esa época, Lamarck y su teoría del uso y desuso. Y descartaron eso y adoptaron la teoría de Darwin de la supervivencia del más apto. Y creo que todavía se aferran más o menos a eso, aunque desde entonces han aparecido mutaciones y otras teorías. Pero también estudié un libro de un científico llamado Moore. Ahora, me gustaba bastante Moore porque podía criticar mucho la evolución, aunque en general él mismo lo aceptaba, pero sabía que había muchas cosas que estaban mal. De todos modos, estudié a fondo esas cosas y descubrí que lo primero que supe estaba empezando a dudar si Dios existe, porque aprendí que la evolución es simplemente la explicación atea de la presencia de la creación que vemos a nuestro alrededor. Y la creación y la vida y diferentes tipos de vida y todo ese tipo de cosas, la presencia de esta creación sin la preexistencia del creador. En otras palabras, la evolución dice que todo simplemente sucedió por leyes naturales y fuerzas residentes, y no por una mente que lo pensó, lo planeó y lo dirigió en absoluto, sino que surgió naturalmente de esa manera. En otras palabras, tu mente surgió de la nada, y tu mente es más grande que cualquier cosa que puedas concebir. Pero parecen pensar que tu mente fue diseñada y surgió por algo menos que tu mente. Y yo no podía soportar eso. Nunca pude aceptar eso. Pero de todos modos, estuve realmente conmocionado un poco por un tiempo. Yo dije, bueno, ahora siempre he creído en Dios. Y comencé a darme cuenta de que simplemente lo había aceptado porque me lo habían enseñado y mi familia siempre lo creyó. La iglesia a la que me habían llevado creía que Dios existía y yo lo daba por sentado. ¿Sabes que aprendí que casi todo el mundo simplemente asume que hay un Dios o algunos ateos asumen que no lo hay? Pero ninguna prueba, nunca lo han investigado, nunca han entrado para averiguarlo con seguridad. Quería probarlo, quería saber ahora. Estaba realmente conmocionado. Pero fui honesto y mi mente estaba abierta. Sí, en cierto modo tenía prejuicios y quería llegar a un cierto final. Y tal vez usé un poco de razonamiento inductivo en la medida en que traté de probar mi propio punto. Pero en muchos casos, en lugar de demostrar eso, demostré todo lo contrario y luego tuve que tragarme eso. Pero los argumentos de todos estos autores de la teoría de la evolución son muy convincentes. Y me estremecí, como digo. Me preguntaba, ¿hay un Dios? Ahora dije, tengo que saberlo, pero no voy a darlo por sentado por más tiempo, no voy a asumir descuidadamente porque me lo han enseñado. Quiero pruebas, quiero saber. Entonces, mi primer objetivo fue probar o refutar lo que sea la existencia de Dios. Ahora, se trataba de un estudio e investigación exhaustivos y profundos. Y esa primera etapa duró 6 meses, desde el otoño de 1927 hasta la primavera de 1928. Bueno, basta con decirlo ahora, sin entrar en muchos detalles, porque te mantendría aquí toda la noche y todo el día de mañana y los próximos 2 o 3 días si voy a entrar en detalles de todo lo que pasé y no los aburriré con eso. Pero baste decir ahora que terminé demostrando la existencia de Dios a mi propia mente, prueba absoluta y probé la falacia de la evolución. Ahora tuve la satisfacción de ir a uno que había estado en evolución y había hecho una gran cantidad de trabajo de posgrado en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Columbia, y otras universidades similares, con creo al menos 2 títulos de doctorado y que estaba completamente casado con la evolución. Y escribí un artículo, no fue demasiado largo, podrías haberlo leído entre 5 y 10 minutos, refutando la evolución. Ahora bien, esto resultó ser una mujer. De hecho, ella era en ese momento la directora o jefa del Departamento de Ciencias de la Biblioteca Pública de Portland, Oregon, pero era una mujer muy erudita. Después de dejar eso con ella, volví al día siguiente y le dije, ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, ella negó con la cabeza, dijo, señor Armstrong, usted tiene una extraña habilidad para ir directamente al tronco del árbol, justo al centro de la cosa, y si corta el tronco,
todas las ramas se caen con él. Ella dijo, tengo que admitir que has refutado absolutamente la evolución, y aunque sé que lo has refutado, no puedo dejarlo. Estoy tan profundamente inmersa en eso que lo he creído toda mi vida. Me han educado en eso y simplemente perdería mi rumbo. No sabría qué hacer si se tratara de dejarlo. Tengo que seguir creyéndolo, aunque me lo has demostrado, es una mentira y no es la verdad. Bueno, yo al menos tuve la satisfacción de haberlo probado. Ahora sí tuve la satisfacción también de hacer que la cuñada se comiera sus palabras, por así decirlo, lo que había dicho cuando me llamó tan ignorante. Y lo hice con un artículo que había escrito, y sé que ella no sabía en qué se estaba metiendo cuando empezó a leer el artículo, y cuando lo terminó, dice, Herbert Armstrong, eso es un truco sucio. No sabía en lo que me estaba metiendo. Le dije, pero ahora sabes que no era un ignorante y que la evolución no está probada. Bueno, tenía que admitirlo. Pero bueno, como digo, creo que Moore, el profesor Moore, me ayudó a entender eso. Si bien era un evolucionista, realmente podía señalar muchas cosas que estaban mal. Pero finalmente llegué al punto en que tuve que, como dicen, comer cuervo. Tuve que admitir que mi esposa tenía razón y yo estaba equivocado. Y baste decir ahora que probé la existencia de Dios, probé la falacia de la evolución, y luego todas las religiones tienen sus diversos escritos sagrados, ya sabes. Ahora bien, la Biblia es simplemente los escritos sagrados de la religión cristiana. Pero las otras religiones también tienen sus escritos sagrados, y decidí que profundizaría en todos ellos. Pero dije que tomaré la Biblia primero, porque esa es la que se cree aquí. Ahora hice un estudio completo de la Biblia. Y nuevamente, no voy a entrar en detalles porque lo hago en muchos de estos programas y les doy varias fases y no puedo dártelo todo en este. Pero el resultado es que probé la autoridad absoluta de la Biblia como la palabra de Dios revelada en sus escritos originales. Ahora, podría explicarles que el Antiguo Testamento fue casi todo escrito en el idioma hebreo, parte en arameo. Pero todo el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en el idioma griego. No había ningún idioma inglés en esos días. Estoy hablando en el idioma inglés, pero encuentro donde quiera que vaya en el mundo ahora que el inglés se ha convertido más o menos en un idioma mundial y puedo ser entendido. Ahora, recuerde que no tenían impresión hasta ¿cuándo fue? Hace unos 400 años más o menos. Pero antes de eso, toda la escritura tenía que hacerse a mano. Y hay miles y miles de copias que han sido copiadas con tanto cuidado, y si una de ellas es diferente y la otra, diremos, 999 son todas juntas, puedes probarlo bastante bien. Pero usted prueba cualquier pasaje bastante bien por cómo se compara con otros. Porque miré todas las supuestas contradicciones en la Biblia y sabes que todas se disolvieron y derritieron. Y no había ninguna contradicción en absoluto cuando lo analicé cuidadosamente. Pero existen las llamadas contradicciones. No dejes que te engañen. Escriba en cualquier contradicción y le daremos una explicación sin ningún cargo y con mucho gusto lo haremos. Sin embargo, puedes entender la verdad exacta de la Biblia. Déjame decir eso, a pesar de que tenemos diferentes traducciones al inglés. Ahora, el resultado de eso es que finalmente probé, incluso antes de llegar a los demás, probé la autenticidad absoluta y la autoridad divina de la Biblia. Ahora que se convirtió en mi autoridad. Y no podría aceptar la autoridad de una sola iglesia afirmando que es la iglesia número 1. Tuve que guiarme por lo que se me había probado que era la palabra inspirada exacta del Dios viviente. Probé que Dios vive, que Dios es el creador y que Él es el gran diseñador, el creador. Por cierto, permítanme decir que tengo un folleto aquí. ¿Existe Dios? Me gustaría enviártelo y no hay ningún cargo. Y hay 2 secciones de la misma. Una es, déjame leerte un poco. ¿Se puede demostrar científicamente la existencia de Dios? ¿De dónde vino la primera vida?
¿Podemos saber si Dios posee el poder de la mente? Luego, algunos de los subtítulos. Cuestioné la existencia de Dios. Y en segundo lugar, no asumas. Sepa, asegúrese. Próximo. Encontré pruebas. Luego siguiente. ¿Qué Dios? Un ateo dijo, bueno, hay todo tipo de dioses en el mundo, y esto y aquello y lo otro. Y él me dijo, ahora, ¿en qué Dios crees? El resultado es que terminé haciéndole admitir que Dios existe. Y le dije en qué Dios creía, y me dijo, pues yo nunca aceptaré a ese Dios tuyo, aunque me hagas creer que Él sí existe. Bueno, por supuesto que podría vivir con eso si quisiera. A continuación, ¿creación sin un creador? Y el siguiente subtítulo, nuevos conocimientos asombrosos de la ciencia. Y la siguiente es una pregunta. ¿Ha existido siempre la materia? Descubrí que la ciencia prueba que la materia no siempre ha existido. Hubo un tiempo en que llegó a existir. Y el siguiente subtítulo, cuando la materia no existía. Y luego, ¿de dónde vino la vida? Y luego, la vida solo viene de la vida, y esa es una ley científica. Y luego, ¿hay algo superior a tu mente? Sí, les diré que la hay, y esa es la mente de Dios. Pero no conozco nada superior a mi mente. Ahora tal vez la mente de los ángeles es superior. Pero ves que los ángeles son invisibles para nosotros y no sabemos mucho acerca de ellos excepto por lo que se revela en la Biblia. Luego, la inteligencia suprema, y supongamos que fueras creador, es otra sección. ¿Qué podrías hacer con tu mente? ¿Podrías hacer coincidir algo como lo que se ha creado? Y esa es una prueba de que la mente que hizo la creación es ciertamente superior a la tuya. No podrías haberlo hecho. Luego, el milagro de la comida viva y la inteligencia del hombre contra la de Dios y causas de las enfermedades. Y luego sigue otra sección sobre 7 pruebas de que Dios existe, 7 pruebas científicas. Ahora, si nunca lo has probado, deberías hacerlo. No siga suponiendo que Dios existe o no existe, pero obtenga la prueba, asegúrese de saber que tiene una base sólida debajo de usted. Y me complace ofrecerle este folleto sin cargo. ¿Dios existe? Hasta la próxima. Adiós.